Noticias 24. Bueno, se lo comentábamos recién en las claves que marcan la jornada. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que pone fin al CAE. Se crea de esta manera el FES, el Financiamiento Público para la Educación Superior, iniciativa que tiene que pasar ahora al Senado. Queremos hablar de este tema y, por cierto, tendremos que aprovechar de preguntarle a propósito de la salida del ministro Valenzuela, que marca la jornada también durante este día. Estamos con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Los saludamos, le damos la bienvenida al canal 24 Horas. Ministro, ¿cómo está usted? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo está Iván? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, ministro, le damos las gracias por estar junto a nosotros. Lo veíamos recién en la rueda informativa anterior, usted de alguna manera festejando o celebrando el que se haya aprobado en la Cámara de Diputados este sistema del FES y la condonación parcial del CAE. Pero antes de entrar en esa materia, la contingencia manda naturalmente. Ha salido el ministro Valenzuela, el ministro de Agricultura. No hay todavía una versión oficial que la tendrá que dar, me imagino yo, la Moneda, pero usted como integrante del gabinete tendrá un parecer de las razones por las cuales sale el ministro, que se lo vincula a esta decisión del Frente Regionalista Verde Social de ir en una lista paralela a la lista unitaria. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? ¿Qué nos puede comentar usted? La verdad es que yo no sé mucho. Hemos estado acá en la contingencia de la votación del FES y todo lo asociado a ello. Yo también conocí algunas informaciones preliminares por la prensa. No tengo antecedentes de que sea cierto o no sea cierto. Y sobre el ministro yo tengo la mejor valoración. Hemos compartido gabinete durante el periodo en que me ha tocado ser ministro. Incluso antes como subsecretario me tocó relacionarme mucho con él por los temas de descentralización, etcétera. Tengo la mejor opinión de él. Pero sin duda que quien tiene que tomar la decisión, el único que puede tomar la decisión es el presidente de la República, y obviamente todos nosotros estamos a disposición del presidente cuando él lo estime. Sí, por supuesto. De hecho, ya está confirmado. Es que no tengo más ministro, antecedentes como para poder entregarlo. Sí, es una información que está confirmada. Perfecto, que como está bien sí, no, se entiende. Pero déjeme hacer una pregunta. Evidentemente es una facultad que es privativa del presidente de la República y todo lo que pueda hacer otra persona, entregar su opinión, su parecer, nada más que aquello. Pero usted dice, tengo la mejor impresión del ministro Valenzuela, del exministro ahora. Pero hemos hablado con parlamentarios de oposición y del oficialismo y han señalado que no había una muy buena evaluación de su gestión. De hecho, más el punto lo hacen desde la oposición, que había razones, si usted quiere, previas por las cuales podría haber sido removido del cargo. Por lo que usted sabe, de haber trabajado con él, de haber sido compañero de gabinete, y usted dice que tuvo una relación estrecha, ¿estaba bien evaluado dentro del gobierno? Nuevamente, uno opina, o más bien valora desde por eso, lo que su le parecer corresponde a uno en los roles que estamos. Yo tengo un trabajo que hemos desarrollado desde el sector educacional con el Ministerio de Agricultura. O sea, Educación y Agricultura han tenido un trabajo bien estrecho, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las innovaciones que hemos hecho en el programa de alimentación escolar respecto a introducir la economía familiar campesina. Por ejemplo, no sé, en la adquisición de miel a los productores de miel que estaban con un problema de ventas muy grande, que estaba generando una afectación grande a la industria, particularmente de la miel nacional. Y nosotros hemos ido empalmando trabajos y acciones que son muy colaborativas y que han reforzado tanto al sector agrícola como al sector educativo, diversificando la alimentación de los niños, etcétera. Yo lo que tengo como experiencia es eso, ¿no? El trabajo colaborativo, conjunto. No tengo una visión sinóptica, no solamente del Ministerio de Agricultura, en general de ningún ministerio, porque a uno le toca colaborar con cada uno de ellos en distintas dimensiones, como para formularse una opinión. Ahora, lo que opinen naturalmente los parlamentarios ya tiene también que ver con otra dimensión que uno ya abiertamente desconoce, porque también los parlamentarios lo evalúan a uno en respecto al rol que le toca a uno jugar acá como ministro de Educación, en mi caso, ¿no? Sí, y en el caso, y con esto ya pasamos al otro tema que es muy relevante, la exministra de la candidata Janet Jara se mostró sorprendida, pero dice, bueno, es una facultad del presidente y habría que lo que opine el resto de la gente son solo opiniones. Pero de alguna manera, y se lo pregunto, porque si la razón es política partidista más que de evaluación del cargo, que es una hipótesis, insisto, y que tendría que ver, y es lo que dice de hecho la gente del Frente Regionalista, de la Federación Regionalista Verde Social, por esto de llevar dos listas, de alguna manera se ve como una señal de falta de unidad, de una señal de una piedra en el camino más de la candidata Janet Jara. Usted es militante del Partido Comunista, es correligionaria de Janet Jara. Me imagino que mirará con especial atención si esto daña o no daña la candidatura, si es una vez más un tema sobre el cual la candidata tiene que salir a dar una explicación. Se le pregunta por la salida de esto, por no tener una lista unitaria. ¿Cómo lo afecta? Es que yo creo, lo que te decía al principio, yo creo que no es ni la candidata ni ninguno de los ministros, más allá de nuestras militancias respectivas, los que debemos explicar o no esto. Es una decisión del presidente.
cada uno me imagino quien estuvo señalado, me incluyo, Sí. desconocemos absolutamente de los fundamentos de la decisión, cómo ocurre, por qué ocurre, incluso si han habido conversaciones o no y cuáles son las razones que hay detrás de eso, por lado y lado. Entonces, sería irresponsable, a mi juicio, emitir un juicio, una opinión, cuando me faltan tantos elementos como para poder esgrimir algún tipo de opinión fundada. Naturalmente, yo lo digo desde una dimensión humana, desde la dimensión de haber sido colega del ministro Valenzuela y de lo que me tocó a mí trabajar con él y colaborar con él. Yo tengo una valoración respecto a eso, que ya la dije, y lo demás de verdad que está fuera de mi alcance, no solamente desde el punto de vista político, sino que además desde el punto de vista también de una evaluación técnica, ¿no? Uno puede observar con responsabilidad aquello de lo que es testigo. Todo lo demás pasa a ser parte de un inventario en el que en particular a los ministros de Estado nos queda muy lejos de nuestro ámbito de competencias, toda vez que es una decisión que toma el presidente de la República. Ya, de esto usted no ha sido testigo, sino que ha sido protagonista y tiene que ver con la aprobación en la Cámara del proyecto que pone fin al CAE. No hay una condonación universal, ya se ha hablado al respecto, porque los números no dan. Se crea el FES. Primero partamos en qué términos termina el CAE, con este proyecto que fue aprobado en la Cámara y que ahora tiene que ser revisado por el Senado y votado en el Senado. Bueno, lo primero es que se supera absolutamente el instrumento. O sea, acá ya estamos frente a la extinción del crédito con aval del Estado como tal, a un diseño de un nuevo financiamiento a la educación superior que busca generar distintas condiciones, distintas me refiero a lo que teníamos anteriormente con el CAE, y además se reorganizan las deudas, se condona una parte de ellas, en algunos casos cubre el 100% de las deudas, en otros casos no, pero permite la reorganización, permitiendo con esto mejorar las condiciones para aquellos deudores que se les está haciendo difícil sostener esto, pero también atrayendo a aquellos deudores que no están pagando y volver cobrable una deuda que es incobrable. Estamos hablando de muchos miles de millones de pesos, o más bien miles de millones de dólares incluso. Y esto, claro, sí, por supuesto. Entonces, y esto tiene beneficios que van a tener impacto significativo para el fisco y también para las familias, porque a diferencia del CAE, el FES estructura un sistema de financiamiento que no permite que los estudiantes puedan acceder a la educación superior sin tener que estar preocupados de copagos, sin tener que estar preocupados de pagar aranceles o matrículas. Aquí desaparece esa preocupación y la única que van a tener es estudiar, que les vaya bien y titularse, ¿no? Eso yo creo que es un cambio bien significativo, sobre todo porque vamos generando condiciones similares a las de la gratuidad, sin que ésta necesariamente esté creciendo, dados los gatillos de gratuidad, pero generando condiciones más o menos equivalentes. Esto es bueno porque se sigue avanzando en la garantía del derecho a la educación superior, que en Chile es muy cara y que muchas veces es privativa, si no existieran mecanismos de ayuda, pero también con un nivel de responsabilidad fiscal que no implique deteriorar los ingresos que tiene el país para otras áreas tan relevantes, como por ejemplo en el caso de educación, la educación parvularia o la educación escolar. Ministro, no sé si le podemos poner métricas, si le podemos poner números a esto, en el término del CAE, si nos ayuda. Porque efectivamente, mucha gente decía, el gobierno, el fisco, más que el Estado de Chile, pone mucha plata todos los meses. Sí. El Estado, porque el Estado es aval de esta deuda de los estudiantes. Estudiantes que en algunos casos han tenido que terminar carreras para las cuales no hay mercado laboral, incluso la mayoría de ellos, o una parte importante de ellos, dejando de ser sujeto de créditos para algo tan relevante como acceder a una casa propia, en algunos casos muy puntuales, incluso con embargo. Por ejemplo. Hay toda una situación que se arrastra. Primero se nos ayuda con cuánto es el volumen total de deuda que arrastra el CAE, cuánto le significa eso al fisco y con el término del CAE, cuánto de ese dinero se podría cobrar. Sí, claro. Mira, primero la cantidad de deudores. Esto es personas que están en etapa de pago y más allá de si están o no en mora. Deudores alrededor de 1.200.000 personas que son deudores del CAE. Por lo tanto, un número muy significativo, ¿no?, de personas que a lo largo de los años han ido acumulando deudas con este instrumento. Esto significa que a la fecha, dado las morosidades que se han provocado a lo largo de los años, ha gatillado que los bancos han cobrado garantías que oscilan entre los 9.000 y los 12.000 millones de dólares, o
¿cierto? 12 billones de pesos, entre 9 y 12 billones de pesos, ¿no? Cuando hablamos de billones en Chile estamos hablando de millones, ¿no? Por eso a veces es más fácil hablar en dólares, que son cifras más pequeñas. Perdón, sé que por estamos otro con un lado, pequeño desfase de audio, ministro. efectivamente, Sé que estamos con un pequeño desfase de audio, pero solo para preguntarle, esos 9.000 a 12.000 millones de dólares los ha cobrado la banca al Estado de Chile desde la implementación del sistema. al Estado de Chile, producto que el crédito es con aval del Estado. Sí. Por lo tanto, cuando ejecuta una garantía, cuando va a tribunales, judicializa y se concluyen esos procesos y los bancos van al fisco y le dicen, Estado, no logré cobrar estas deudas, usted es garante de esta deuda, por lo tanto, cóbrese o páguese, ¿no? Eso es más o menos el proceso, yo estoy hablando muy simplificadamente, ¿no? Pero ese es más o menos el proceso. Por lo tanto, el Estado es acreedor de una parte significativa de esos créditos ya, pero es una deuda que es incobrable, o lo que se denomina en otra jerga, ¿no?, como es un activo tóxico. Son platas que están teóricamente, pero que en realidad no están físicamente. Es un activo porque es una deuda que el Estado le tiene a otra persona, es decir, es acreedor de deuda de terceros, pero en realidad esa deuda no está pagándose, no está ingresando recursos por aquello, ¿no? Por eso es que el FES viene a resolver esto, por un lado, convirtiendo esa deuda que hoy no se está cobrando en una deuda que es cobrable. Esto es habitual en el sistema de crédito. Cuando un banco, por ejemplo, detecta a una persona que entra en morosidad, se le acerca por distintas formas, la llama por teléfono, le envía correo, le ofrece alternativas y le dice, mire, si usted viene acá y repacta su deuda, yo le disminuyo las multas, los intereses, le hago algún tipo de beneficio, ¿no? Le genero una cantidad de cuotas que sean razonables según su capacidad de pago. Eso es básicamente lo que ¿Ministro? se busca con este instrumento y con esta reorganización de la deuda. Ya, y de esos 9.000 a 12.000 millones de dólares, pensemos que más, para que la gente se haga una idea, el presupuesto del Estado de Chile son más o menos 90.000, 100.000 millones de dólares. Con eso funciona el Estado. Cuando estamos hablando de 1.200.000 deudores, estamos hablando casi... Te doy un dato más preciso, Iván. Sí. Yo sé que estamos con desfase. Sí. El presupuesto del sector escolar son 7 billones de pesos, o 7.000 millones de dólares. Imagínese. O sea, con eso funciona el sistema escolar completo durante un año. Ya, perfecto. Y usted me dice 1.200.000 personas, estamos hablando prácticamente del 5% de la población o por ahí, tenemos 19 millones de habitantes, es una barbaridad. De estos 9.000 a 12.000 millones de dólares, ¿cuánto se podría recuperar? No sé si nos puede dar esa proyección de esto que es cartera vencida, activos tóxicos, como usted quiera. Sí, bueno, justamente lo que se busca es recuperar la mayor parte de eso. O sea, cuál es el porcentaje exacto, eso va a depender de cómo ocurra el procedimiento. De hecho, establecemos en la ley un periodo en el que las personas van voluntariamente a adscribir a este proceso de reorganización. Luego de ello, a los que tienen ya las carteras vencidas y adquiridas por el Estado, se les va a obligar a que pasen a este mecanismo. Pero en estricto rigor, lo que busca el Estado es recuperar la mayor parte de esos recursos que ya ha desembolsado. ¿Pero nos puede dar un porcentaje? En cualquier caso, hoy día recuperar... Una estimación. Mira, considerando lo que van a ser los procesos de condonaciones asociados, porque igual hay rebajas que se van a ejecutar para efectos de que sea atractivo el mecanismo y que las personas vengan a reorganizar su deuda, ¿no? Pero en general yo diría que vamos a estar en un porcentaje muy significativo. No me atrevería exactamente a decirte un porcentaje o un monto, porque esto es algo que está evolucionando ¿Ministro? diariamente, porque además recuerda que se acumulan multas e intereses y porque también se están ejecutando créditos Ya, mientras ministro. no entra en vigencia la ley. Sí, Recordemos que la ley es recién de un primer paso. Está bien, pero déjeme preguntarle, porque cuando se avanza en materia presupuestaria y se avanza en materia legislativa, hay proyecciones. Evidentemente usted no nos puede comprometer aquí que se va a cobrar X, pero un porcentaje, una estimación de estos 9.000, porque además es mucho dinero, ministro, 9.000 a 12.000 millones de dólares, de los cuales el Estado le debe a la banca porque el Estado fue acreedor... Adquirir una parte significativa. Por supuesto, claro. cuando usted dice una parte significativo puede ser para algunos el 10%, para otros podrá ser el 50%, los más exigentes pedirán el 70%, el 80%. Defíname lo que usted entiende por recuperar una parte significativa de esta deuda que hoy día el Estado de Chile tiene con la banca a propósito del funcionamiento del crédito con aval del Estado. ¿Qué es lo significativo para ustedes recuperar?
No, estamos hablando del orden superior al 80%, estamos hablando de un número relevante, ¿no? Pero como te digo, tú mismo me dices, yo si digo una cifra o un dato exacto, luego se me va a cobrar aquello, y esto tiene que ejecutarse. Además, estamos en pleno proceso de tramitación legislativa, hay varias condiciones que aún pueden cambiar. Es más, yo tengo la certeza de que muchos aspectos de la ley que acabamos de aprobar en la Cámara, en el Senado seguramente van a cambiar, ¿no? Y todo eso va a modular de formas distintas cuáles van a ser los efectos que esto tiene. Ahora, lo relevante, la premisa general desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal es, primero, que con el FES se va a gastar menos de lo que se está gastando hoy día. Piensa que solo en el FES, en el CAE, anualmente el Estado está desembolsando 800.000 millones de pesos, entre 800 y 1 billón, entre 800 y 1 millón de millones de pesos para comprar cartera, para financiar los nuevos créditos de los estudiantes que ingresan al sistema, lo que se llama la recompra y la recarga, ¿no? Eso es mucha plata. Y eso va a disminuir significativamente con la entrada en vigencia del FES. Y en segundo lugar, va a comenzar a ingresar al fisco recursos que hoy día no están ingresando. Entonces, desde todo punto de vista, para el sistema, para el financiamiento del Estado al sistema, esto es mucho más razonable. Ministro, a ver si nos explica usted la diferencia. Cuando parte el CAE, esto fue durante el gobierno del presidente Lagos, siendo ministro de Educación Sergio Vittar, era otro Chile. Era otro Chile, y el diseño en ese momento, y lo recuerdo porque nos tocó reportear eso, tenía que ver con la cobertura. Y de hecho, una de las ventajas, porque es una política pública que toda política pública hay que evaluarla en el contexto histórico en el cual se produce. Evaluarla 30 años después puede cometer sobre todo alguna injusticia en función de quién la diseña. Y en ese momento la clave era la cobertura. Y el logro, comillas, era que 7 de cada 10 estudiantes universitarios en Chile, a propósito del CAE, era primera generación. Es decir, estratos sociales, segmentos de la población que jamás nadie había accedido a la universidad tenían un título. Ahora, otra cosa es cuánto valía ese título, otra cosa es que se hacían negociaciones grupales, que se le entregaban paquetes de clientes, comillas, a la banca, que los intereses eran brutales, y ahí uno puede empezar a ver los errores en esta política pública. Pasan los años y ya vemos que es una política pública que tiene algunas luces y bastantes sombras. ¿Qué diferencia el CAE con el FES? Tú tienes mucha razón, Iván. Yo creo que en esto hay que ser justo. El CAE logró niveles de cobertura que tienen a Chile en el top de los países de la OCDE. Tenemos una cobertura que supera la mayor parte de los países de la OCDE en materia de educación superior, y eso es bueno. Pero claro, tuvo efectos indeseados, como por ejemplo que, habiéndose proyectado tener una cierta cantidad de créditos entregados durante un periodo de tiempo, esto se creció exponencialmente. Se planificaron 35.000 créditos y llegamos en menos de 10 años a 350.000 créditos, ¿no? Hoy día son 250.000 créditos, considerando que tenemos gratuidad, que disminuyó la tasa de uso. Entonces, a ver, varias cosas. Primero, no tenemos a los bancos. No hay tasa de interés y, por lo tanto, y no hay deuda bancaria. Tú lo decías también en la introducción. Esto significa que los estudiantes que egresan de la educación superior no arrastran consigo una deuda bancaria que luego le haga más difícil o le eleve las tasas o le impida, incluso en algunos casos, acceder, por ejemplo, a créditos hipotecarios u otro tipo de endeudamiento que son hoy día esenciales para poder desarrollar y proyectar sus vidas, ¿no? Es una diferencia significativa. La otra diferencia importante es que esto está asociado a una contingencia a los ingresos, es decir, nadie va a pagar más que un porcentaje que ya está modulado en la ley, donde quienes ganan menos del mínimo o tienen ingresos menos del mínimo o están desempleados automáticamente están exentos de pago y se les suspenden los cobros durante todo el periodo en que estén en esa condición, y cuando comienzan a tener ingresos superiores al sueldo mínimo comenzarán nuevamente a retribuir en función de un porcentaje de sus ingresos que es en cualquier caso más bajo que el que tiene hoy día el CAE. El CAE tiene una contingencia del 10% del ingreso mensual de las personas como valor del crédito, siempre que cumpla los requisitos que se exigen, como por ejemplo estar al día, no tener morosidad, etcétera. Hay una serie de condiciones. Acá siempre es el 7% de tu ingreso, y en promedio lo que se estima es que hoy día el CAE significa que las personas, o tienen una condición, que las personas están pagando alrededor del 14% de sus ingresos en la cuota, mientras que con el FES la proyección es del 4%, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de varias diferencias. Podría enumerar muchas más, pero yo sé que estamos con poco tiempo para poder desarrollar todas las diferencias. Pero ahora le quiero hacer preguntas de carácter político, porque estamos en recta final de carrera presidencial. Por supuesto, los deudores del CAE que están mirando esta entrevista, habrá algunos que estén
contentos, otros que estén relativamente contentos y algunos que están muy enojados. ¿Por qué? Porque fue promesa de campaña del presidente Boric la condonación universal del CAE. Y la condonación universal del CAE es algo que no es materialmente posible, aunque se haya prometido, no existen los recursos para aquello. ¿Qué se le dice a esos alumnos que a lo mejor votaron por este gobierno, que fueron a la urna y marcaron Gabriel Boric, esperanzados en que se les iba a condonar el crédito con aval del Estado, cuestión que no ha ocurrido? Mira, lo primero que hay que señalar es que entre lo que significa la discusión preelectoral y electoral, a lo que significa gobernar ya con la realidad encima de la mesa, saliendo de una pandemia, con todos los efectos que tuvo la pandemia de entre medio, ¿no? Y sobre todo posteriores. En el caso de educación fueron muchas y creo que podríamos estar toda la tarde hablando de esas dificultades. Evidentemente que todo programa de gobierno se ajusta y se adapta a esas realidades. Lo que es importante es resguardar el principio, qué es lo que se comprometió. Y en este caso se comprometió no solamente abordar el tema de la condonación, sino también se comprometió terminar con el instrumento. Y hoy día estamos cumpliendo con terminar con el instrumento, estamos cumpliendo con entregar un nuevo modelo de financiamiento que es mucho más razonable para el fisco y para la familia, que estamos generando un proceso de condonación que es en dos momentos, uno que es inicial, donde se rebajan todas las deudas, que en una parte significativa de los estudiantes va a terminar con la deuda completa, es decir, es efectivamente condonación total. En otros casos es una reducción que implica reducir el valor total de la deuda y por lo tanto permitir una reorganización que, llevado al contexto del FES, va a ser en cualquier caso mejor que lo que tienen hoy y por lo tanto yo diría que hemos logrado dar con un diseño que sea sostenible desde el punto de vista de las familias, socialmente, sostenible fiscalmente, pero más importante, que es viable políticamente. Cuando nosotros instruimos el trabajo por el legislativo, es decir, antes de que ingresáramos la ley en octubre del año pasado, fue unánime, yo diría casi unánime, el que no podíamos y ni había espacio político para una condonación universal. Nos dijeron todos los sectores políticos, incluyendo la oposición, que era necesario hacer señales a quienes se habían comportado de manera adecuada, habían pagado sus deudas, pero que era importante también mirar a quienes más lo necesitaban porque el sistema expandió la cobertura y trajo consigo efectos no deseados, como por ejemplo una alta tasa de cesantes ilustrados o personas que están cesantes con título universitario, que no ejercen su profesión, o incluso personas que estudiaron y que accedieron a la educación superior producto del crédito, pero que luego no pudieron terminar porque no estaban preparados para ese desafío. Por lo tanto, hemos buscado una solución que logre equilibrar todo aquello. No es sencillo y hemos logrado encontrar, creo yo, un instrumento que perfectible en el proceso legislativo se hace cargo de las aprehensiones que todos los sectores nos pusieron y del compromiso que hizo el presidente. Sí, nadie dice que es sencillo. Ministro, usted da una fecha, octubre del año pasado. Cuando a lo imposible, como dicen, nadie está obligado. Nadie está obligado a lo imposible. Está bien. Por eso también hay que poner atención a lo que uno promete en campaña y ahí es importante porque hay cosas que son imposibles. Totalmente de acuerdo. Ya, pero es que usted puso una fecha, octubre del año pasado, y lo quiero cambiar un poco de tema. En octubre del año pasado, aparte de iniciar esta discusión, se produjo el 23 de octubre del año pasado en el INBA este tremendo hecho donde un grupo de 33 alumnos y 2 profesores terminaron lesionados. Han pasado 10 meses de aquello. Infortunadamente, hay que decirlo, el INBA y otros liceos emblemáticos han seguido siendo escenario de graves hechos de violencia. La semana pasada o antepasada, no lo recuerdo bien, incluso un profesor fue rociado nuevamente con líquido acelerante. La situación, primero que nada, no avanza, sino que o se mantiene o derechamente retrocede. Los alcaldes de las comunas de Santiago, Providencia, han señalado, bueno, ha habido incidente durante la jornada nuevamente, han señalado que aquí hay varias situaciones y le quiero preguntar por aquello. Primero, que hay un grupo de alumnos que se transforman en ex alumnos de estos liceos que cometen hechos de violencia, se les cancela la matrícula y el sistema los reintegra en otro de los liceos emblemáticos donde reproducen el mismo fenómeno. Esa es una cosa, alumnos que rotativamente van y lo ha dicho Esborde, lo ha dicho Belolio, lo han dicho los alcaldes a propósito de aquello. Y adicionalmente, otro elemento más, la figura del apoderado sustituto, que usted la debe conocer, que permite a un alumno señalar a un adulto como su apoderado en función de que la mamá, el papá, el abuelito o algún otro tutor no ha podido asumir esa responsabilidad.
Y también los alcaldes, lo dijo el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, habían descubierto la modalidad del apoderado sustituto, que son adultos, pero muy jóvenes, 18 a 22 años, decía, que eran normalmente exalumnos, que en algunos casos incluso habían sido expulsados de los liceos y que terminaban siendo apoderados de jóvenes que son 3 o 4 años más jóvenes que ellos y que por eso pueden ingresar a los colegios, llevar los famosos overoles y todo aquello. Primero, ¿cuál es su diagnóstico como ministro de Educación de los graves hechos de violencia que han ocurrido en los liceos emblemáticos hasta el día de hoy? Mira, lo primero es que no es la tendencia ni de la mayor parte del sistema, al contrario, está bien enquistado en un grupo de establecimientos que tú has caracterizado como los emblemáticos. Y en segundo lugar, claramente tampoco representa la mayor parte de esas comunidades estudiantiles. Yo quiero en eso hacer una distinción. Estamos hablando de un segmento pequeño que genera mucho ruido, mucha violencia, cosas que son inaceptables, francamente, pero que no representan a la mayor parte de esos estudiantes, porque creo que es bueno no estigmatizar a las comunidades ni a esos otros estudiantes que en realidad no están en esa misma sintonía. Luego, yo creo que estamos frente a un problema que no hemos podido resolver de raíz, no ahora solamente, sino que hace mucho tiempo. De hecho, usted me hacía mención de un caso directo del profesor que fue rociado con acelerante, que es absolutamente inaceptable, sin duda. Y eso, yo tengo recuerdos perfectamente que hace estos años atrás también ocurrió en el INBA, que ocurrió con el vicerrector de convivencia del INBA, que tengo lo conozco personalmente, que es un colega profesor de historia también. Por lo tanto, recuerdo perfectamente ese hecho. A eso me refiero, que esto es de larga data y tiene que ver con un problema estructural. Yo hoy día tengo confianza en 2 o 3 cosas. Primero, que estamos en una colaboración con los municipios y me parece importante que si los municipios manejan esos antecedentes, los pongan en manos de la justicia. Ellos han hecho querellas, el Ejecutivo, el Gobierno también se ha querellado en algunos de estos casos y claramente creo que es bueno que la Fiscalía acoja el requerimiento que han hecho varios de ellos de tener fiscales con dedicación exclusiva que permita ahondar en las investigaciones y estos elementos que ellos sostienen tener. Ellos solamente lo pueden saber porque ellos son los sostenedores, yo no tengo acceso a ese tipo de información, lo pongan justamente en manos de los fiscales que estén a cargo de las investigaciones para llegar al fondo del asunto, porque efectivamente si hay adultos que empujan a menores de edad, a niños que están en etapa escolar, a cometer ese tipo de ilícitos, evidentemente esto tiene que ser perseguido con la mayor fuerza que se tenga por parte del Estado. En segundo lugar, tengo confianza en que estamos tramitando un proyecto de ley de convivencia que busca resguardar los espacios educativos como espacios seguros. Y eso tiene varias implicancias, ¿no? Estamos a punto de aprobar ese proyecto, estamos en segundo trámite en el Senado, llegando a varios acuerdos, por ejemplo, entre otras cosas, crear el programa de bienestar socioemocional, que yo diría que es uno de los elementos que está en el fondo de estas tensiones que son expresión de violencia en las escuelas. Mañana, de hecho, tenemos una jornada nacional sobre violencia en espacios escolares, donde vamos a discutir con todas las comunidades educativas del país. Espero que vayan muchos a ese espacio, incluyendo apoderados. Es muy bueno recoger esa percepción y traducir eso en política pública. En tercer lugar, hemos reforzado la vinculación intersectorial, sobre todo con el nacimiento del Ministerio de Seguridad. Hoy día estamos focalizando esfuerzos en algunos establecimientos educacionales que hemos detectado como más problemáticos en ese sentido, con patrullajes preventivos inteligentes, donde se aplica inteligencia artificial para poder analizar los datos de comportamiento de hechos de mayor violencia, de mayor connotación, para focalizar allí los esfuerzos también de las policías en el contexto de los espacios escolares, ¿no? Y así podría nombrarte una serie de otros elementos. Tenemos el plan de intervención en los liceos emblemáticos, que de hecho implica una inversión grande a nivel nacional, porque creemos que no solamente Santiago y Providencia son las comunas donde se concentran ese tipo de establecimientos educacionales. En todo el país hay algún liceo de mucha trayectoria, de mucha historia. Por supuesto, y no solamente en Maipú, la Florida, sino también en Arica, en Valparaíso, en Magallanes, hay algunos. Exactamente, entonces estamos haciendo un esfuerzo allí en formar docentes, formar los equipos directivos, entregar herramientas para la convivencia. Estamos haciendo una inversión grande en esta primera etapa. El próximo año viene una segunda etapa, porque obviamente son varios que hemos querido incluir ahí. Y por último, ahora en particular sobre este conflicto hemos colaborado. Yo desde el primer día le pedí a la subsecretaria Alejandra Ratia, porque yo estoy en tareas permanentes acá en el Congreso, trabajar con el municipio de Santiago y se ha construido. Qué bueno que lo aclaro, porque el alcalde dice que no ha podido contactarse con usted. No me ha llamado. Y yo le pedí a la subsecretaria que hiciera la gestión y el vínculo con el alcalde. Eso ya fue cuando partieron estas movilizaciones. Han estado en vínculo, efectivamente. Yo permanentemente estoy pidiéndole reporte a la subsecretaria Alejandra Ratia. Y de hecho, el plan
de inversiones que se va a hacer, que es una de las principales demandas de los estudiantes, es un plan que financia el Ministerio de Educación. Son inversiones en materia de emergencia, algunas otras inversiones están planificadas para el próximo año, es decir, vamos a hacer intervenciones de infraestructura este y el próximo año, focalizando esfuerzos y recursos que no son menores. De hecho, estamos hablando de cifras de como 6.000 millones de pesos más o menos que se van a poner en inversión total, incluyendo el hecho de que en diciembre, o sea, en enero, el 1 de enero, la Municipalidad de Santiago deja de ser sostenedor y pasa a ser el servicio local. Entonces, también empalmando un poco el trabajo en este proceso de transición. Yo en eso estoy tranquilo, según lo que a mí me han contado de avance de este trabajo. De hecho, mañana hay una reunión, entiendo, donde se va a terminar de validar este plan de inversiones y esperamos que los estudiantes que mayoritariamente están detrás de un esfuerzo por mejorar las condiciones de su escuela vean en esto una oportunidad de diálogo, una oportunidad de vinculación para superar justamente a quienes han violentado no solamente a esas comunidades educativas, sino también a muchas veces a agentes externos, como por ejemplo las personas que transitan en la calle, quienes son usuarios de la locomoción colectiva u otros. Bien, ministro Nicolás Cataldo, titular de Educación, le damos las gracias por esta conversación. Que tenga una buena jornada, estamos en contacto, muy amable. Muchas gracias, Iván. Que esté muy bien. Chao, chao.